Cordial saludo. Una vez más les habla William Sandoval. Continuando con esta serie de videos en la que estamos tratando las secuencias repetitivas, secuencias de control, traigo esta operación matemática que me parece muy interesante, que es la potenciación. Eh, Recordemos algunos conceptos básicos. La potenciación como tal eh, es el resultado de multiplicar un número dado que recibe el nombre de base, una n cantidad de veces, es decir, nosotros tenemos este número de base y lo vamos a multiplicar por sí mismo una cantidad de veces que se indica por sí mismo. Matemáticamente lo expresamos, digamos, con su diferencia de tamaños. Tenemos la base y a un nivel elevado, en un tamaño más pequeño, indicamos el exponente. De esta manera, pues podríamos expresar visualmente que este número se está elevando a este otro valor que se denomina exponente y a ese resultado lo llamamos potencia. Eh, Hay unos casos especiales y sin de pronto entrar en la explicación matemática, eh, hay una regla que establece que todo número elevado a la cero es igual a 1. Es decir, que la potencia de un valor x elevado a la 0 siempre va a ser 1. Independientemente, pues ya comprenderemos esto. Y tenemos otra condición especial. Cuando tenemos un número elevado a la 1, pues realmente lo que tenemos es ese mismo valor. Y la manera de comprenderlo es como multiplicar ese valor por 1. Pero no ocurre lo mismo si la potencia es 2, porque ya empezamos a multiplicar x, ese valor x por x, digamos en este caso, el exponente nos dice que debemos multiplicar la base dos veces, entonces tenemos x por x. En el caso del exponente 1, pues la manera de obtener el valor de la base es multiplicarlo por 1. Pero si no, yo podría decir que todo número elevado a la 1 es el mismo número, o sea, es x. Aquí yo podría expresar que esto es igual a x. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 1 pues es el mismo número. Hay una condición particular y es que nosotros en la matemática de uso cotidiano utilizamos los números como tal. Y si nos damos cuenta, si hacemos un pequeño análisis con lo que se acaba de expresar, cada número de esos tiene implícito un exponente 1. Si yo multiplico 0 por 1 es 0. Si multiplico 1 por 1 es 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3. Lo que pasa es que, pues, digamos que ya se ha establecido que no es necesario que indiquemos el exponente. Ya sabemos que si no tiene exponente, pues, si no está presente en la notación, implícitamente tiene un exponente 1. Con esto, digamos que trato de dar a entender los conceptos básicos y de pronto explicar de una manera sencilla en qué consiste esta operación. Entonces ya sabemos que tenemos un número base que lo vamos a multiplicar una cantidad n de veces. De aquí que en muchos libros de matemáticas ya comprendemos el uso de esta n, nos indica un número de veces que se debe repetir algo, o para este caso lo llamamos exponente.
Aquí traía los ejemplos. Si el exponente es 4, entonces vamos a multiplicar la x 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y si el exponente es n, lo desconocemos, se va a seguir multiplicando n cantidad de veces. Tenemos base, exponente y un resultado que podemos llamar potencia. Entonces, empezando el análisis digamos, de esto, tenemos unas condiciones, unas reglas. Cuando el exponente es igual a 0, tenemos unas variables conocidas, la base, el exponente, el resultado potencia, los recursos que vamos a emplear para el desarrollo de este ejercicio, el concepto de potenciación, tenemos nuestro software DFD para desarrollar el diagrama de flujo, también lo podemos desarrollar en PSIN, hemos estado trabajando con PseudoFlow y podemos realizarlo luego en JavaScript para verlo en el navegador. Empezando nuestro análisis, pues ya conocemos los datos que nos dan, conocemos el concepto de la potenciación y vamos a desarrollar un pequeño pseudocódigo, expresar en nuestras palabras qué es lo que debemos hacer. Como nosotros estamos adentrándonos en la programación, eh, vamos a crear un programa para que el usuario interactúe. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es solicitar al usuario el número que representa la base y adicional a esto un número que representa el exponente. Son las dos cosas que necesitamos nosotros que el usuario nos brinde para poderle mostrar un resultado. Algo importante de pronto porque quizá el usuario puede equivocarse y nos dé los números al revés, es mostrarle qué datos son los que ha ingresado para de esta manera indicarle eh, cuál es la base que él ingresó y cuál es el exponente. Posterior a eso debemos verificar una condición, cuál es el valor del exponente. Recordemos que si el exponente es 0, ya indudablemente tenemos una respuesta de la potencia que sería en este caso 1, pero si esta potencia es mayor a 0, entonces debemos multiplicar ese número base la cantidad de veces que nos indica el valor del exponente. Aquí hay algo que de pronto me falta agregar y es que había una condición, si el exponente es igual a 0, pero nosotros en este caso vamos a hacer la potenciación de valores positivos. Nuestro exponente debe ser positivo. Entonces sería bueno indicarle al usuario inicialmente que debe indicar valores positivos. Listo. Entonces tenemos la condición, nosotros verificamos el valor del exponente. Entonces el valor del exponente debe ser mayor o igual a 0. Y bueno, procedemos a hacer ese análisis. Si como indicaba anteriormente, si el exponente es 0, ya sabemos el valor de la potencia sería 1. Pero si es mayor a 0, entonces debemos indicar, proceder a realizar nuestra operación, es decir, multiplicar esa base la cantidad de veces que nos indica el exponente y luego mostrar el resultado. ¿Cómo vamos a multiplicar esa base, ese número de veces? Vamos a hacerlo por medio del ciclo por o para
indicándolo en español. Eh, entonces, demos inicio a nuestro software, a nuestro diagrama de flujo. Entonces, como indicaba, vamos a solicitarle al usuario que ingrese los valores. En este caso, por favor, ingrese el valor de la base y el exponente. Vamos a indicarle que tenga en cuenta que debe ingresar valores positivos. Si recordamos, los valores positivos son aquellos mayores a 0. Agreguemos un signo de admiración y digámosle que aceptar. Verifiquemos un momentico a ver si este mensaje se está mostrando. Entonces, por favor, ingrese el valor de la base y exponente. Tenga en cuenta que debe ingresar valores positivos. Hasta aquí, todo está bien. Ahora debemos capturar esos valores que va a ingresar el usuario. Entonces, en este caso, recordemos que aquí no debemos declarar las variables. Voy a decirle base. Este software nos permite capturar las dos variables o indicar la captura de las dos variables simplemente haciendo uso de la coma. Entonces, pues aquí se está quedando la variable base y una variable exponente. Le digo aceptar. Podríamos verificar si lo que estoy diciendo es real y hagamos aquí. Vamos a decirle que nos muestre la base. Vamos a concatenar, aquí concatenamos con la coma. Vamos a agregar un espacio. Recuerden que el string se representa con comillas simples, una coma y exponente. Digo aceptar y veamos si se ejecuta. Ya conocemos este mensaje, vamos a indicarle el valor de la base que sería el primero. Indiquemos 3 y vamos a indicar el valor del exponente 6. Aquí nos muestran los dos valores. Listo. Tendríamos este, dejémoslo para nuestra respuesta del final. Entonces continuemos con, no, eliminémoslo y continuemos con nuestro análisis. La primera condición es que el exponente debe ser igual a 0 o positivo, porque lo puede hacer. Entonces vamos a trabajar con este condicional. Vamos a establecer nuestra condición y la condición si, entonces exponente, vamos a decirle que sea mayor o igual a 0. Vamos a darle a aceptar. Y ahora, en caso que esta condición sea, digamos, verdadera, viene otro proceso aquí. Vamos a decirle, si eso es verdad, ¿qué vamos a hacer? Viene una condición. Nosotros aquí sabemos que es mayor o igual a 0, pero todavía no sabemos si es 0 o no. Entonces, agreguemos por este lado la condición si
exponente es igual a 0. Si exponente es igual a 0, vamos a declarar nuestra potencia. Entonces potencia tendrá un valor igual a 1. Si no, yo creo que vamos a hacer algo aquí para que esto no se extienda dentro del... Para que esto no se extienda de pronto mucho por vamos a decirle que la condición se haga por la izquierda. Entonces si esto, esto iría acá, entonces traigámoslo aquí. Vamos a decirle aquí que potencia va a tener un valor de 1. Decimos aceptar. Ahora, si no, voy a eliminar este para indicar aquí aparte qué sería lo que ocurre. Entonces, ya verificamos que es mayor o igual a 0, entonces se viene por este lado, analiza la primera condición. Si el exponente es igual a 0, él debe indicar que la potencia es 1, pero si no, nosotros vamos a empezar a desarrollar las multiplicaciones teniendo en cuenta el valor siguiente. Entonces, hacemos uso del ciclo aquí que nos indica para. Vamos a darle un valor a nuestro contador. Recuerden que nosotros vamos a contar un determinado número de veces. Vamos a realizar la multiplicación de la base por sí mismo cierta cantidad de veces. Para ese caso vamos a crear una variable y le vamos a decir que esa variable y empieza en 1. Tengamos en cuenta que si aquí el exponente es 0, entonces viene y nos indica esto, pero si no, entonces muy seguramente es mayor a 0. Empezamos en 1, no sabemos hasta dónde nos indica el exponente, entonces el valor, empezando en 1, el valor límite que se va a repetir este ciclo para, o sea, la cantidad de veces que se va a repetir, me lo va a indicar el exponente. Es decir, que ese es el número de veces que se va a repetir y esto va a tener un incremento de 1 en 1. Le decimos que aceptar. Se va a repetir ese número de veces. ¿Y cuál es el proceso que se va a realizar? Entonces nosotros vamos a ejecutar una operación. Vamos a indicar primero que la potencia va a tener un valor a 1. Aquí hay que tener en cuenta dos conceptos. Uno que vimos cuando eh, un número tiene potencia 1, pues es como si yo lo multiplicara por 1. Entonces, en este caso, yo voy a decir que la potencia es igual a 1. Para iniciar la variable, el valor de potencia. Voy a iniciar en la variable potencia en valor 1 y posteriormente voy a decir que la potencia como tal va a ser el resultado de multiplicar potencia, la base, por la potencia. ¿Y eso por qué? Porque potencia se va a convertir en algo que se denomina un acumulador. Si yo tengo, digamos,
En este caso, hagámoslo en el caso de x a la 4. Y vamos a suponer que x es 2. Yo tengo en el primer ciclo, multiplico 2 a la 1. 2 por 1 es 2. Entonces, mi potencia o resultado es 2. Si el exponente es mayor, entonces va a guardarme este valor y en el siguiente ya me va a multiplicar potencia por la base. ¿Cuál es la base? 2. ¿Y cuánto vale la potencia en ese momento? 2. Entonces multiplico 2 por 2, 4. La potencia empieza a valer 4. Va a guardarme ese valor 4 y en el siguiente ciclo, que sería el tercero, va a multiplicar la base incrementando, o sea, va a multiplicarlo una vez más, va a multiplicar la potencia por la base. Como en este caso la potencia ya vale 4, lo va a multiplicar por la base, es decir, 2. Y 4 por 2 es 8. Ya tenemos en este caso que la potencia es 8. Cuando va al siguiente ciclo, al 4, entonces ya potencia vale 8 y lo voy a multiplicar por 2. Entonces 8 por 2, 16. Aquí vamos haciendo un pequeño ejercicio conociendo algo y lo tendrán en cuenta cuando se realice un análisis con el sistema binario. Entonces tendremos que 2 a la 4 es 16 y podemos verificarlo luego. Eso es lo que queremos hacer, entonces por eso aquí le indico que la potencia va a ser igual a la base por la potencia o pues teniendo en cuenta que la multiplicación cumple con la ley conmutativa, yo podría colocar potencia por base y no tiene, digamos que ninguna, eh, no va a afectar nuestro resultado. Ya tenemos, digamos que estos valores. Ahora, bueno, en este caso, se cierra el ciclo para y eh, aquí tengo potencia. Aquí miremos a ver que aquí me muestran, no puedo ver el diagrama. Aquí yo tendría que mostrar un resultado. El resultado, en este caso, sería la potencia. Pero analicémoslo bien. Si sale continuando aquí este ciclo, llega acá, aquí me debe indicar la potencia y si llega por este lado, pues indudablemente también me muestra la potencia. Entonces mostremos por pantalla la potencia. Y veamos el diagrama. Yo lo estoy mostrando aquí a la salida de mi condicional. Es decir, que me puede mostrar la respuesta que adopte potencia. Si viene por este lado, me debe indicar que el valor de la potencia es 1. Todo número elevado a la 0 es 1. Pero si viene por este lado, realizará las operaciones necesarias, me indicará el resultado, potencia, después de multiplicarse la cantidad de veces que haya sido necesario. Pero aquí tengo que este condicional no, yo debo agregar una visualización. Y esta se da porque si ingresó un valor que no es mayor o igual a 0, entonces aquí le vamos a indicar al usuario que no se ejecuta el programa porque debe ingresar valores positivos. Colocamos un signo de admiración y cerramos con la comilla simple. Le decimos aceptar.
considero que el análisis hasta el momento se ha pues hecho de una manera correcta. Ejecutémoslo, hagámoslo con la potencia de 2 a la 4 que hicimos el ejercicio anterior. Por favor, ingrese el valor de la base y el exponente. Tenga en cuenta que debe ingresar valores positivos. Continuar, voy a ingresar base 2, voy a ingresar exponente 4. Me muestra salida 2. Hay algo que ocurre. Continuar. La ejecución ha terminado con normalidad. Analicemos qué ocurrió o hagamos el paso a paso. Por favor, ingresar. Listo. Yo ingreso el valor 2, continuar, y luego ingreso el valor 4, luego continuar. Aquí llego al ciclo para. Potencia 1, base es igual a, bueno, yo declaré las variables antes. Yo creo que vamos a tener que organizar esto de una manera diferente. Creo que el error está acá. Démosle detener para que pueda corregir el error. Vamos simplemente a eliminar esto, eliminar esto. Vamos a dejar aquí internamente solo las operaciones. Vamos a asignar el valor a potencia en 1, pero antes de ingresar al ciclo para, porque si no, cada vez que lo ejecute, él va a tomar ese valor. Entonces no, vamos a darle un valor inicial. Esta es una falla que podemos cometer ejecutando el código ya digamos con un lenguaje de programación. Aquí sí vamos a decirle que potencia es igual a 1. Aceptar, verifiquemos. Aquí le estamos diciendo que hasta el valor de exponente, exponente es el segundo valor que estamos capturando acá. Y le decimos, le estamos indicando que potencia va a ser igual a base por potencia. Y ese debe ser el valor que vaya acumulando. Hagámoslo nuevamente. 2, vamos a decirle que a la 4, continuar, y efectivamente ese era el error. Ahora sí nos indica que es 16. Ese era el análisis que habíamos hecho anteriormente. La finaliza de manera acertada. Vamos a ejecutarlo una vez más con un valor negativo, digámosle que continuar, y digámosle que 3, y vamos a decirle que menos 3. Aquí me dice debe ingresar valores positivos, continuar, le digo que aceptar, finalizo de esta manera. Entonces ya vimos que nuestro algoritmo ha funcionado, lo tenemos con el diagrama de flujo. Vamos a ejecutarlo con pcin, a ver qué inquietud encontramos. Vamos a decirle escribir. En este caso, bueno, creo que empezamos con comillas. Le decimos ingrese el valor. No, dejémoslo así como ingrese la base y el exponente. Recuerde ingresar valores positivos.
digámosle dos puntos, espacio, comillas. Aquí me dice que falta un punto y coma, porque PCIN si se ejecuta, digamos, teniendo en cuenta algunas características de unos lenguajes de programación que son exigentes en cuanto al uso del punto y coma para finalizar una sentencia. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos dice. Dice, ingrese la base y el exponente. Recuerde ingresar valores positivos. Bueno, hasta el momento vamos bien. Ahora, recordemos que en este caso, PSIN sí me va a exigir algo. Y vamos a recordarlo aquí. Voy a decir leer. Voy a decirle que lea la base, que lea el exponente. Y eso finaliza con punto y coma. Vemos que al igual que DFD, puedo hacer esa lectura. No lo he hecho. Vamos a verificar si nos permite capturarlos de esta manera. Entonces le voy a decir lo mismo, escribir. Y le voy a decir base y exponente. Debemos finalizar con punto y coma. Ejecutémoslo. Me dice ingrese la base del exponente de valores positivos. En la línea 3 me dice que hay un error, variable no definida. Entonces, recordemos que algunos lenguajes nos van eh, a exigir definir las variables antes. Entonces, recuerden que aquí lo hacemos con la palabra definir y le vamos a decir que base. Luego la sintaxis es como, le vamos a decir que como entero y vamos a definir el exponente. Definir, me está marcando error porque no está escrito correctamente. Definir exponente como, seleccionemos como entero y por último definir potencia. Hagámoslo de una vez. Potencia como entero. Cuando hacemos esto y utilizamos, digamos, la ayuda que nos ofrece PCIN, él nos agrega el punto y coma automáticamente. Vamos a ver si ese era el error que nos marcaba. Dice, ingrese la base y el exponente. Recuerde ingresar valores positivos. Vamos a decirle 3 y luego nos pide el otro. Voy a, digámosle que 5 para diferenciar. Y aquí me está mostrando los dos valores, 3 y 5. Entonces, efectivamente, hemos podido realizarlo de la misma manera que se hizo anteriormente. Entonces, teníamos aquí que ya se han leído los valores. Mirando nuestro diagrama de flujo, eh, ingresan los valores. Tenemos una condición. La primera es verificar si el exponente es mayor o igual a 0. Entonces, luego de leer esto, vamos a decir sí, aunque debe ser con mayúscula, sí, listo. Vamos a crear nuestra condición si exponente, si exponente es mayor o igual a 0.
Entonces, le vamos a decir que nos escriba, eh, vamos a dejarlo así, si exponente es igual a cero, ¿qué ocurre en nuestro diagrama de flujo? Si viene y realiza otra comparación, si es igual a cero, entonces venimos aquí a nuestro programa, le vamos a decir que si exponente es mayor o igual a cero, entonces verifique si si exponente es igual a cero, entonces vamos a decir que potencia es igual a 1. Recordemos que esto termina con punto y coma. Instrucción no válida. Algo estamos haciendo mal. A ver si es el programa. Si exponente mayor o igual a cero, entonces potencia sería igual a 1. Y le estamos asignando. Ya sé cuál es el error. Recuerden que aquí para asignar un valor no se emplea el igual, sino que se emplea el signo menos y el guión. Y esta es la manera de indicar que se le está dando ese valor a nuestra variable potencia. Fin, sí. Aquí, pero luego de esto ocurre algo. Y es, si no, entonces, ¿qué va a hacer? Verificémoslo acá. Entonces, si la potencia es igual a 0, si el exponente es igual a 0, la potencia va a ser igual a 1. Analicemos aquí algo interesante y es que DFD también utiliza esta flechita para indicar que se está asignando un valor. En caso que sea mayor, venimos, creamos un ciclo para, vamos a darle un valor a la potencia antes, vamos a ejecutar nuestro ciclo para y vamos a determinar este valor. Un momento, por favor. Bueno, continuando con nuestro análisis, vamos a retomar para poder realizar nuestro ciclo en caso de que la condición anterior se dé. Tenemos que si exponente mayor o igual a 0, entonces si el exponente es igual a 0, vamos a definir potencia como 1 para que ese sea el resultado. Si no, entonces sí, pero hagámoslo en mayúscula y nos toca tabular. Nos toca tabular, vamos a decir, si exponente igual a 0, ese es 1. Si no, es porque es mayor a 0 y habíamos indicado esta condición anteriormente. Entonces, no, aquí no va un sí, aquí tenemos un sí y tenemos el sí anterior. No, aquí me estoy equivocando y tampoco va este entonces, sino vamos a decirle para
Aquí tendríamos que definir alguna variable. Vamos a agregar aquí, vamos a colocar una coma y vamos a agregar la i, y vamos a decirle que para i igual a 0, hasta, decimos que hasta el valor del exponente, hacer. Aquí me dice que el mismo error que cometí hace un momento es el signo menor y el guión, y con eso solucionamos. Venimos aquí, si verificamos nuestro diagrama de flujo, vemos que para i igual a 1 hasta el exponente y de 1 en 1. Aquí me faltaría algo en la condición. Bueno, ya después vamos a realizar esta operación de potencia, pero aquí falta algo en el ciclo para. Estamos diciendo que, y es más, aquí no empieza en 0, sino empieza en 1 hasta exponente, que es el valor de la variable, y con paso para indicarle que haya un incremento de 1 en 1, con paso 1 a hacer, y ahora sí. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué potencia? Nosotros definimos potencia, potencia, potencia. Aquí nos toca, bueno, la tenemos definida. Potencia va a ser igual, estamos en el ciclo, potencia igual a 1, si no, démosle aquí, falta definir algo, potencia es igual a 1, para que eso sea lo que tome en el ciclo. Y aquí dentro de la operación vamos a decirle que la potencia va a ser igual. Entonces, como estamos asignando esa operación, se utiliza este signo, no el igual. Va a ser igual a potencia por la base, punto y coma. Ya con esto tendremos nuestro incremento. Tenemos aquí el primer condicional, si es mayor, entra, hace esto. Aquí si es igual a 0 hace esto, si no, si es mayor a 0, empieza a ejecutar esto. Termina este fin sí, y nosotros aquí vamos a decirle escribir potencia, punto y coma, que sería, digamos, ya para que nos indique el resultado. El resultado final, pero bueno, lo podremos escribir aquí. Tengo un inconveniente aquí. Aquí tenemos una opción de un si no. Este es fin sí y escribir contraseña, pero por este lado, en este, tenía un no. Sí, hacer esto, si no, que es la opción en caso de que ingrese un número negativo. Si no, escribir, le vamos a decir que
ingrese valores positivos. Signo de admiración, comillas, punto y coma. 15. Vamos a cortar eso y vamos a dejarlo acá. Antes de que cierre el programa para que nos indique el valor de la potencia. Vamos a ver si sí funcionó. Ingrese la base y el exponente. Recuerde ingresar valores positivos. Voy a decirle 2. Y voy a decirle 2. 2 a la 2 sería 4. Y efectivamente ha ejecutado la operación. Vamos a ver aquí. Vamos a empezar. Digámosle 3 y 3 debe darme 27. Efectivamente, vamos a decirle que ingresemos un valor negativo. 3 y menos 1. Ingrese valores positivos. Aquí me muestra un error, pero bueno, podemos hacer caso omiso. No se ha iniciado la variable potencia, pero ha sido solo para este caso. Variable no iniciada me está indicando el error. Repite el error. Vamos a ver si podemos quitar potencia no iniciada, me lo está indicando acá. Hagamos una cosa. Control X y dejémoslo aquí en este control V. Vamos a ejecutar. No me está mostrando nada. Si me está mostrando, no me está mostrando. Sí me está mostrando. Estaba perdida la ventana emergente que pues da inicio. Vamos a reiniciar. Vamos a decirle. Espérenme un momentico. Vamos a cerrar esta. Vamos a deshacer. Dejémoslo ahí. Vamos a iniciar. El error era que esta ventana estaba abierta y no la veía. Vamos a ver la potencia de 5. 5 por 5, 25. 5 a la 3 es 125. 5, 5. Y aquí tengo algo curioso. Algo que pasó. 3125. ¿Por qué me muestra 3120? 5 a la 5. Claro. 5 a la 5. Yo calculé apenas 5 a la 3. Démosle reiniciar. Démosle 5. Y a la 3 debe dar 125. Con esto, pues finalizamos el desarrollo del ejercicio en PSI. Veamos qué ocurre para este caso. Veamos qué ocurre en nuestra... miremos a ver, estamos aquí, pestaña, ejercicios. Sí, podemos verlo aquí, una pestaña en blanco. Recuerden que colocamos About Blank en nuestro navegador, About, dos puntos blank, me abre una página en blanco. Agregamos las teclas Control Shift y eso me permite abrir la consola y vamos a guiarnos de nuestro diagrama de flujo. Entonces empezamos indicando a nuestro usuario que ingrese en este caso
Vamos a indicarlo con un alert. Estamos haciendo el ejercicio en JavaScript. Recuerden que el lenguaje del navegador es JavaScript. El alert es una función ya propia, digamos, del intérprete de JavaScript en el navegador que nos permite mostrarle mensajes al usuario. Entonces vamos a decirle que por favor ingrese la base y el exponente. Vamos al final. Recordemos de pronto que JavaScript si requiere punto y coma, al igual que PSIN. Aquí podemos ejecutar y pues efectivamente es el mensaje que recibimos. Pero esta opción solo me permite enviar un mensaje. Tenemos una función diferente. Copiemos el contenido. No, aunque no. Me tomó el pelo el mouse. Vamos a decirle a el navegador, a nuestro JavaScript, que base va a ser igual y vamos a utilizar otra función que se llama prompt. Aquí la reconoce la consola. Abrimos paréntesis, enviamos nuestro mensaje. Indicamos que por favor ingrese el número base. Dos puntos. Vamos al final, agregamos punto y coma. Vamos a hacer lo mismo, vamos a indicar exponente y vamos a decir que es igual a prom. Y le vamos a decir lo mismo. Ingrese exponente, dos puntos. Vamos al final, punto y coma, para verificar que sí ha capturado como tal esos dos números. Vamos a indicarlo con un alert. Solo el alert, recuerden que solo muestra un mensaje. Bueno, como voy a mostrar variables, vamos a decirle que muestre base. Vamos a decirle, creo que habíamos tenido un problema al concatenar. Vamos a indicarlo con el más. Vamos a abrir paréntesis, vamos a dar un espacio y vamos a concatenar el exponente. Indicamos final, punto y coma, vamos a ejecutar. Vamos a hacerlo base 5 y exponente 3. 5 y 3, listo. Perfecto. Cuando nosotros hemos capturado estos elementos, lo primero que hicimos fue un condicional. Vamos a verificar una condición, que se cumpla una condición, y esa es que si exponente es mayor o igual a 0. En ese caso, aquí para indicar las acciones, los métodos que vamos a implementar dentro de nuestro condicional, hay que abrir corchete. Entonces le vamos a decir que si el exponente es mayor a 0, entonces que entre a verificar algo más, que fue lo que hicimos. Si exponente es igual, como vamos a comparar, de pronto algo que yo intenté hacer en DFD, aquí debemos, para comparar, es más, creo que JavaScript moderno nos exige utilizar 3 veces el signo igual.
Entonces, si el exponente es igual a 0, vamos al final, abrimos corchetes porque vamos a ejecutar un proceso. Si se da esa condición, vamos a decir que potencia es igual a 1, punto y coma. Estamos con esta condición. Si no, entonces en inglés, else, abrimos corchetes y le vamos a decir, aunque bueno, básicamente, bueno, digámosle que potencia es lo que hicimos nosotros en nuestro diagrama de flujo, y fue necesario para que reconociera la variable. Si no, la potencia es igual a 1 y vamos a realizar un ciclo for. Vamos a decirle que lo va a hacer para la variable que se indica con la palabra reservada let y igual a 1. En esto separamos con punto y coma. Le damos la segunda condición que es y. En este caso debemos indicar que mientras sea menor o igual, lo que hemos dicho anteriormente es al exponente, aquí lo reconoció, punto y coma, y la manera de decirle en JavaScript e incluso en Java, en Python se hace algo diferente para el ciclo for. Aquí le vamos a decir que y más más. Este más más indica que se incremente de a 1. Cada vez que repite el ciclo, termina el ciclo, se aumenta en 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, recuerden que para JavaScript abrimos corchetes y le vamos a indicar qué hacer. En este caso, nosotros vamos a determinar la potencia. Entonces, vamos a hacer lo propio, lo que ya hemos hecho con los demás programas. Vamos a decirle que potencia por la base. Punto y coma. Aquí, bueno, ya tenemos la primera condición. Aquí nos falta una condición externa. Este if, algo que tiene, digamos, la consola que nos permite identificar, digamos, la cantidad de líneas que abarca, por ejemplo, en este caso, la primera instrucción if es colocar el cursor al lado del corchete y si se dan cuenta aquí abajo en la línea 14, también lo marca como en un rectángulo. Entonces me indica que ahí sería el final. Si yo quiero colocar el else que hemos creado porque no se dio ninguna de estas condiciones, porque se ingresó un número negativo, pues lo hacemos acá. Si no, le vamos a decir que genere un alert y que por favor ingrese valores positivos con un signo de admiración, punto y coma. Y nosotros aquí vemos este if. Ese if termina ahí y este else termina acá. Digamos que eso corresponde a la misma secuencia. Nosotros aquí al final queremos que nos muestre eh, el valor de la potencia. Pero entonces hagámoslo de una manera sencilla. Vamos a indicar solo potencia por el momento y ahora podemos concatenar un mensaje. Vamos al final, punto y coma. Y pues creo que no sería más en JavaScript. Démosle a ejecutar. Por favor ingrese la base. Vamos a ingresar 5 y lo vamos a elevar a la 3. Ya sabemos que da 125. El exponente 3, aceptar. Y efectivamente obtengo 125. Bueno, aquí, bueno, me mostró algo más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
me mostró este alert, que era lo que habíamos, eliminemos, borrémoslo. Tratemos de concatenar aquí en este alert, digámosle que vamos a decirle base para que nos indique el valor de base que nosotros ingresamos, base. Vamos a concatenar un string y vamos a decirle que base elevado, base espacio elevado a espacio, vamos a agregar aquí un signo más, vamos a concatenar el exponente, vamos a concatenar algo más, entonces coloquemos el signo más, entre comillas, es igual, igual, espacio, a potencia. Veamos a ver si concatenó correctamente. Me muestra un error. Entonces, indudablemente, lo que acabamos de agregar está acá. Base más potencia más, ¿qué sucede? Vamos a intentar con un string más corto. Vamos a intentar... aquí no. No. Aquí me falta un signo más. Ese es el error. Falta concatenar potencia. Vamos a verificar a ver si es esa la falla. Efectivamente, vamos a ingresar 5. Si multiplico 5 a la 4, me debe dar 4 por 5, 20. 4 por 5, 20 serían 100. 500. Exponente 5 elevado a la 4, 625. 5 elevado a la 4 es 625. Aceptar, finaliza. Eh, hagamos una prueba que nos hace falta aquí, que es ejecutar. Vamos a hacerlo con un número negativo. Vamos a decirle 5, aceptar. Le vamos a decir -1, aceptar. Por favor, ingrese números positivos. Y con eso hemos finalizado, digamos que nuestro ejercicio en JavaScript, ejecutándolo en el navegador. Podemos hacer y ver, digamos, la diferencia que puede tener el ejercicio. Hagámoslo en pseudoflow. En este caso es como está configurado, todo en inglés. Listo. Vamos a leer. Y recordemos que aquí en leer, bueno, no, nosotros teníamos primero que indicarle al usuario que ingrese la base y el exponente. Por favor, ingrese valores positivos. Y luego le decíamos leer. Aquí no es leer, es read. Vamos a indicar que lea la base. Le vamos a indicar que lea el exponente. Listo. Vamos a dar inicio a un condicional. Entonces le decimos que sí, exponente. Recuerden que es mayor o igual a 0. ¿Qué va a hacer? Vamos a indicarle que potencia
es igual a 1. Este no nos exige coma. En este caso, bueno, si es mayor o igual a 0, aquí no iría potencia todavía. Permítame un momento. Borramos. Tenemos que verificar la otra condición. Si exponente es igual a 0, recuerden que se coloca el doble igual porque estamos haciendo una comparación. Si es igual, entonces potencia va a ser igual a 1. Si no, entonces lo que hacíamos era continuar con nuestro ciclo de repetición for, y aquí no lo indica, le vamos a decir que para, bueno, podemos dejarlo así como está, pero lo hemos hecho con la i, recordando que de pronto es el que se emplea. Entonces para i igual a 1 hasta este 10 no lo vamos a repetir 10 veces. Recuerden que esto no lo indica, es el exponente. Y aquí nos indica que en pasos de A1, es decir, va a haber incrementos de A1. ¿Qué va a hacer en esa repetición? En esa repetición falta algo aquí, else. Recordémosle que potencia va a ser igual a 1 antes de empezar el ciclo. Y dentro del ciclo le vamos a decir que potencia es igual a potencia por la base. Bueno, de pronto si no se ha comprendido por qué potencia es igual a 1, recuerden que cuando un número está elevado a la 1, pues finalmente es el mismo número. Explicamos, eso es lo que ocurre con los números cuando los empleamos habitualmente en las operaciones básicas de las matemáticas, pero que no necesariamente le colocamos el exponente a 1, sino que ya está implícito. Entonces, como teníamos que determinar que esta potencia tomara el valor de la base cuando es 1, lo iniciamos en 1. De potencia 1 por la base que sea el número que ingresamos, pues va a ser la misma base, pero en este caso se va a acumular en la variable potencia. Aquí, para recordar, tenemos un contador que en este caso es la variable i, que está contando las veces que debe multiplicar, y tenemos un acumulador que es la potencia, que en este caso está acumulando el resultado de las multiplicaciones sucesivas que se van haciendo en cada uno de los ciclos. Cada vez que se realiza la multiplicación en un ciclo, guarda ese valor para poder ejecutar la siguiente multiplicación. En este caso, aquí tenemos un if, pero yo creo que este volvámoslo acá, esto devolvámoslo. Algo importante en algunos lenguajes es lenguajes como JavaScript, como Java, emplean las llaves para encerrar sus procesos. Eso permite delimitar en dónde empieza un proceso, dónde termina cada una de las sentencias. Entonces vimos en JavaScript cómo abrimos y cerramos eh, corchetes o llaves de acuerdo al proceso que vamos a realizar. Lo mismo ocurre con Java puro, pero hay un lenguaje, en este caso Python, él no lo emplea, es igual, digamos que este software, es más, digamos que podríamos asimilarlo
porque pues utiliza las mismas palabras, podríamos decir. Hay muchas cosas similares, pero la manera en la que Python interpreta el inicio y el final de una sentencia lo hace teniendo en cuenta la tabulación o el espaciado que hay. Cuando yo empiezo este if, él termina acá, este en if, pero este else pertenece a este ciclo de if, entonces están como al mismo nivel. En este caso empiezan en la misma columna. Cuando realizo esta otra sentencia, en Python debo respetar la tabulación. Se recomienda mucho hacerlo haciendo espaciado 4 veces. Ese es, digamos que, lo que va a detectar nuestro intérprete. En un caso que de pronto uno dé uno o un espacio más o un espacio menos, nos puede indicar un error de sintaxis y quizá como a simple vista no sea notorio, puede ponernos, digamos, a- a buscar de pronto fallas que no corresponden, digamos, a las sentencias como tal que hemos escrito, sino más bien a la forma en la tabulación. Esto tiene otro nombre, en este momento no lo recuerdo, pero eh, pues considero que les queda claro. Sin embargo, pues quedo atento a sus comentarios. Tan pronto eh, recuerde, mm, les les haré esa anotación porque pues realmente en este momento se me fue la paloma. Entonces, tenemos aquí, ya llegamos, tenemos nuestra potencia, terminamos este ciclo. Mm, Aquí este else pertenece a nuestro primer, digamos, a nuestra primera condición. Si no es mayor o igual a cero es porque han ingresado un valor negativo, entonces aquí vamos a decirle que imprima, ingrese valores positivos. Y bueno, antes de este else, en esta condición, salimos del ciclo para. Es en cuenta que en este caso el cursor sí respetó esa distancia. Entonces, digamos que cuando lo hace el IE, genial, porque de pronto me evita a mí la preocupación de estar verificando. Vamos a decirle que imprima. No le voy a decir que imprima hello world, sino potencia. Listo, aparentemente no sería más. Vamos a decirle que lo corra. Dice que ingrese la base y el exponente. Por favor, ingrese valores positivos. Vamos a decirle 5. Vamos a decirle 3. Me dice que el programa finalizó. ¿Hay algún error? Miremos qué ocurrió. Eh, ¿Por qué no me da la potencia? Potencia, potencia, potencia. Ingrese valores positivos. Hagamos otro ejercicio. Vamos a correr. Vamos a decirle que 5 y vamos a ingresar -1. A ver la opción del no. No, no me está mostrando ninguna de las opciones anteriores. Ah, bueno, pero tengo una falla aquí y es que quizá esto no ha actualizado. Aquí no me aparece este print y este tampoco me está apareciendo, no lo ha tomado. Esta es una de las fallas que he detectado en este software. Vamos a ver si es eso. No sé qué hizo, vamos a decirle imprimir.
potencia, pero no, aquí no lo está, debería agregarlo y no lo está agregando. Miremos algo. En caso que no funcione, lo haría de nuevo. Esta es una de las fallas que he detectado en este software. No sé si, no, aquí no corre, no corre, no corre. Y la verdad es que al refrescar se pierde todo esto. Vamos a copiarlo, pero si lo pego, no me aparece el diagrama. Mientras no aparezca el diagrama, no me permite ejecutar, porque pues indudablemente no hay nada que seguir, indefinido, no aparece nada. Creo que pues por el momento descubrimos algunas de las fallas de Pseudoflow. Sin embargo, les recomiendo si desean descargar la versión de escritorio, quizás sea por la ejecución también en el navegador que nos presente esta falla. Espero pues que esta explicación haya sido pues eh, de utilidad para cada uno de ustedes y los espero en una próxima ocasión. Un feliz y bendecido resto de día para todos. Muchas gracias.